Buenas tardes para todos los que nos siguen a través de Twitter, de YouTube. El día de hoy tenemos un maravilloso invitado. Es internacional, se llama Alexis López Tapia, quien es chileno. Adelante, Nicolás, que va a moderar esta charla. Bueno, siendo las 6:02 p.m. hora Colombia, 7:02 p.m. hora Chile, doctor Alexis le doy la bienvenida a este espacio. Un cordial saludo. Muchísimas gracias, Nicolás, Juan Manuel, Samuel, a Lucas. Un tremendo gusto y un honor estar con ustedes hoy día, esta tarde, compartiendo algo de lo que hemos venido estudiando y dando a conocer a partir del proceso chileno, pero en todo el continente. Muchas gracias, doctor Alexis, por aceptar nuestra invitación. Saludos desde Colombia. Bueno, doctor Alexis, quiero empezar preguntándole, pues en relación a lo que está pasando en Colombia y que es de conocimiento público, y de pronto desde su conocimiento cabe en el marco de, digámoslo así, de su consideración, hallar la protesta pacífica en paralelo a este estado de crispación al que nos está llevando, o está directamente asociado. Lo primero que hay que señalar es que las demandas sociales reales y legítimas, por definición, son reales y son legítimas, por lo cual nadie debiese nunca jamás criminalizar o intentar criminalizar esas protestas en la medida en que esas protestas se desarrollan en forma pacífica. Nosotros hemos hecho referencia exclusivamente al uso que hacen sectores, grupos, movimientos y organizaciones de carácter insurreccional de la legítima protesta social para desarrollar sus acciones de insurrección violenta. Es ahí donde está el problema y no en que las demandas existan, porque las demandas existen y son reales, reitero, sino que son utilizadas básicamente como cobertura por la masividad por estos grupos que lo que pretenden básicamente es literalmente disipar, esto es invisibilizar al Estado como garante del orden público. Ahí está el problema mayor. Entonces, la primera cuestión es que uno tiene que entender que existen problemas que son absolutamente reales y no se hace la crítica entonces a esos problemas. Es como tratar de criticar a Marx, porque en el contexto de su época haya criticado el capitalismo de esa época, explotador, con niños trabajando, con horarios de explotación de las personas, etc. Era real lo que estaba criticando. Lo que no era real era la solución que le dio al problema. Pues bien, en este caso es lo mismo. Es decir, mucha de la gente, o la mayoría, diría, de la gente que sale a protestar en Colombia, en Chile, en Paraguay, etc., tienen justas razones para salir a protestar. Pero a propósito de esas protestas legítimas, que son pacíficas en general, bueno, estos grupos insurreccionales ejecutan un modelo de acción que tiene por objeto instituir el caos como norma, porque eso es lo que se vive en términos estrictos, y de allí entonces que nosotros ya hemos hecho el análisis de que ese modelo corresponde conceptualmente a lo que se llamó en su momento revolución molecular, particularmente por Guattari, uno de los autores de deconstrucción franceses, pero al que se le añade el concepto de disipada, porque explica el fin y método del modelo. Disipada en tanto los grupos de carácter insurreccional revolucionario actúan, se reúnen, actúan, generan violencia y se disipan, método, pero también más importante respecto del fin. El fin de la disipación es disipar al Estado. Ese es el fin del modelo. Muchísimas gracias, doctor Alexis. Samuel, tienes la palabra. Gracias, Nicolás. Doctor Alexis, últimamente hemos visto en Colombia como medios mamertos o de la izquierda radical lo han mencionado a usted como un ideólogo o alguien que creó esta teoría, pero pues en realidad usted es un difusor y divulgador de esta teoría. Yo quisiera iniciar preguntándole, ¿desde hace cuánto usted viene estudiando el proceso insurreccional revolucionario en Chile y qué semejanzas puede hacer entre lo que sucedió en Chile en el año 2019 y lo que está viviendo hoy Colombia? Muchas gracias, Samuel. En lo personal, yo soy entomólogo de base, esa es mi carrera primaria, de hecho, allá atrás, acá, alcanzan a ver algunas de las colecciones.
Y después estudié electrónica, informática, algo de robótica y automatización de procesos, finalmente periodismo, y no he terminado, me falta, estoy haciendo una licenciatura en griego clásico, que me importaba mucho eso. Después seguiría con latín si me da el tiempo. Dentro de todos esos estudios, hace 20 años, empecé a trabajar con un profesor chileno, politólogo, con posgrado en China particularmente, que venía ya 20 años antes estudiando el proceso en Chile. Y bueno, me puse a estudiar con él, empecé a publicar trabajos de análisis del año 2003 a la fecha, en forma más o menos sistemática, pero no en medios de difusión académico. Estos eran trabajos de orden personal que básicamente divulgué a través de Internet. Y ahí sistemáticamente fuimos analizando el avance del proceso insurreccional en Chile, porque se trata de un proceso, eso es lo primero, esto no es un evento aislado, ni fruto de la casualidad, ni mucho menos, en el caso chileno, porque se alzó en 30 pesos el valor del metro, ¿ya? Que además estaba dentro del cronograma de alzas que tiene el medio de transporte en términos generales. Y lo mismo en el caso de Paraguay, porque tampoco se trata de que la gente en Paraguay de la noche a la mañana llegara a la conclusión de que el coronavirus era el problema principal del país y con eso se movilizaran masivamente a protestar contra el gobierno. También venía el mismo proceso allá. Lo mismo pasa en el caso de Colombia, con algunos paralelos también en Bolivia, en Perú también existe. Y en definitiva, en el continente, este proceso sigue cánones, patrones más o menos similares. En el caso particular de Chile, dos cosas son súper relevantes. La primera es que quizás nosotros tenemos el disgusto, pero no por ende un menor honor, de que se haya instalado desde 1991 ya la deconstrucción, en términos filosóficos, como escuela en Chile. En el año 91 tuvimos la visita muy corta, pero muy importante, casi desapercibida en esa época, del propio Félix Guattari. Félix Guattari acá en Chile, cuando estuvo en el 91, se entrevistó con intelectuales y académicos chilenos, de izquierda, por supuesto. Tuvo 2 menciones en prensa de la época, pero en revistas de circulación limitada de izquierda, y dejó instalada una escuela de construcción. Esa escuela de construcción hoy día se encuentra presente literalmente en todas las universidades del país. No hay ninguna cátedra, en ninguna carrera universitaria hoy día que no tenga alguna área donde se toca de construcción formalmente. Entonces, ha venido desarrollándose este proceso y modelo durante los últimos 30, 40 años incluso en el país, sin ningún tipo, y aquí está el dato más importante, de resistencia o de lucha ideológica por parte de quienes somos contrarios a ese modelo. Y eso explica entonces que desde el punto de vista de las ideas, las tesis de deconstrucción, todas ellas, porque son todas estas y más, hayan terminado por literalmente hegemonizar el campo de la idea de todos los niveles sociales del país. Algunos con mayor conocimiento, otros con menor conocimiento, algunos más avanzados, otros menos avanzados, pero en general tú encuentras las categorías de deconstrucción insertas en el discurso desde los sectores de vanguardia intelectual del país hasta los sectores poblacionales incluso. Todos asumieron el discurso. Y dentro de todos, inmediatamente incluyo a lo que se acaba de morir en esta última elección en Chile, que es la derecha liberal, particularmente cobarde, vendida, traicionera, que abandonó sus valores y principios y que ha sido esa derecha la que en connivencia con la centroizquierda había venido gobernando el país desde el retorno a la democracia en los 90 hasta la fecha. Resumen. Vemos entonces que este llamado y mal llamado estallido social es fruto de un proceso a lo largo del tiempo, no se detona ni se causa por un hito específico, aunque se ocupa un hito específico, al igual que en Colombia, al igual que el resto de los países, para dar inicio a la fase de ofensiva en términos de insurrección revolucionaria, y finalmente desde la horizontalidad, estos son movimientos horizontales por definición, movimientos, grupos, etcétera, no verticales, se pasa a la fase de verticalización. ¿Y cuándo se pasa con eso en Chile? El 25 de noviembre de 2019, casi un mes después del inicio de la insurrección, cuando la clase política llega a un acuerdo
por la paz, comillas, que nunca llegó porque seguimos en el mismo proceso insurreccional, menor escala, pero el proceso del punto de vista de violencia sigue, y por la nueva constitución. Porque el objeto real del movimiento es que el horizontal detone, que se verticaliza en términos institucionales. Y bueno, fuimos a un plebiscito, en ese plebiscito votó el 50% del padrón electoral del país y un 20% del 50% restante se manifestó rechazando, 22%, rechazando el cambio de la Constitución, y el restante, la mayoría, se manifestó por el cambio constitucional. Pues bien, se concreta este fin de semana que acaba de pasar con una elección de los constituyentes. Y en esa elección de los constituyentes, cerca del 80% de los electos son sectores de izquierda. En su mayoría, sectores de la izquierda más radical. El sector institucional, la izquierda que había venido gobernando el país junto con la centro-derecha o la derecha deconstruida, obtuvo prácticamente un 20-22%, lo mismo que esa derecha deconstruida. Juntos nos suman el 40%, pero además dentro de ello están todas las categorías de construcción ya insertas, entonces da lo mismo que quisieran hacer una especie de bloque para, por ejemplo, oponerse a las demandas más radicales que van a estar en la constituyente, porque en definitiva están todos compartiendo las categorías básicas. Así que el resumen final de esto, y esto es un proceso en curso, así que lo vamos a seguir viendo, es que vamos a tener una constitución hecha a la medida de los grupos más radicales de izquierda, y por ende no se trata de una asamblea constituyente, es una asamblea instituyente, porque se va a ir a instituir lo que ellos ya tenían hace mucho tiempo atrás trabajado y lo que tiene, por supuesto, hegemonía en el plano de las ideas a nivel social. Esta síntesis, que la estoy súper achicando para efectos de simplemente explicar, ustedes la pueden verificar en Colombia también. En Colombia, ¿en qué contexto? Primero, Colombia tiene factores particulares, por supuesto, distintos a los que en Chile tenemos. En particular, la existencia de varias ramas de marxismo clásico en todas sus vertientes, operando a nivel de grupos armados, guerrillas, que han venido trabajando décadas en el país. Y a propósito de los acuerdos por la paz de Colombia, lo que lograron fue que esos grupos se insertaran, además, en el proceso vertical institucional del país, a través de constituir partidos políticos, con cupos asegurados y una serie de cosas que están ahí en los acuerdos que se tomaron. Resumen, le sumaron al proceso basal, entonces, le sumaron la presencia de profesionales de la insurrección que tenían formación y participación en acciones militares de guerra, con lo cual el resultado neto es que hoy día tienen un frente enorme de gente que tiene articulaciones diversas. Recordemos que este modelo horizontal no tiene liderazgos visibles, ¿ya? Hay articulación que es horizontal, pero con presencia, por supuesto, de estas fuerzas que ya preexistían. Esa es una primera diferencia respecto al caso chileno, porque acá lo más cercano a las guerrillas que tienen operando en Colombia serían las guerrillas que se están formando, desarrollando y que ya están operándose bastante tiempo en la zona de la Araucanía, que es el equivalente al Cauca en Colombia, para que tengan la idea. Es un sector con una parte de población indígena, minoritaria, debo decir, además a nivel regional, porque la mayor parte de los indígenas en Chile viven en la capital, los mapuches en particular, y luego con un adoctrinamiento muy fuerte por grupos del extranjero, que parte hace mucho tiempo atrás, cerca de los 80, por la presencia en Chile de la ETA. Recordemos que conceptualmente lo que están demandando los grupos radicales en la zona de la Araucanía es básicamente un modelo de guerra por liberación nacional, que es el modelo conceptual que tomó la ETA en su momento, para conformar un Estado que ellos plantean se llamaría Gualmapu y que cortarían dos, a Chile y Argentina, desde el Atlántico hasta el Pacífico, para generar ahí un nuevo Estado, comillas, mapuche. Digo comillas mapuche porque cabe señalar inmediatamente que no se trata de un conflicto mapuche. Esa es una utilización por parte de estos grupos de las demandas legítimas de los grupos indígenas del país. Y además, porque de las 3.000 y tantas comunidades mapuche que tenemos en Chile, hay menos de 10 que están en conflicto con el Estado. Así que impropiamente se le puede denominar conflicto mapuche. Lo señalo además por razones personales, porque mi señora y mi hijo son mapuche. Entonces, no están en absoluto... contra el papá habitualmente están los hijos en conflicto, pero contra el Estado no.
Muchas gracias, doctor Alexis. Lucas, tienes la palabra. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, muy buenas noches. Yo sí le quiero hacer una pregunta con un carácter puramente periodístico. Y es que ciertos actores de la izquierda colombiana, como Gustavo Petro, Gustavo Bolívar, todos sus alfiles, ¿no? Armando Benedetti y demás, lo han tildado a usted de ser un activista neonazi. Yo sí le quiero preguntar a usted qué le responde a todos esos actores de izquierda que lo tildan de neonazi. Gracias por la pregunta, es importante aclararlo. Yo vengo de una familia nacionalsocialista chilena, ¿ya? Como esto no se conoce en el resto del continente y es un caso particular de la historiografía política americana, lo voy a tratar de explicar sumamente sencillo. En la década de los 30, a propósito de los movimientos nacionales en Europa, hubo una cantidad enorme en todo el mundo de réplicas locales. Hubo entre 1920 y 1946, el final de la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 46 movimientos nacionales que tomaron elementos del fascismo y el nacionalsocialismo alemán en particular, pero además con variaciones bastante fuertes, en todo el planeta, desde Manchuria hasta Estados Unidos, desde Chile hasta Finlandia. Es decir, se trató de un movimiento de carácter global, de una tercera vía en esa época ideológica entre el comunismo y el capitalismo. Primera definición. Segunda definición, en Chile esto tuvo dos expresiones orgánicas. La primera era la célula, la filial del NSDAP alemán en Chile, que estaba dirigida directamente desde la embajada alemana en Chile. La segunda fue una expresión local chilena, el Movimiento Nacional Socialista Chileno, el MNS, que hizo una distinción radical respecto al modelo alemán en esa misma época, porque señalaron, y esto es parte de lo que se desconoce fuera, y por eso la ignorancia de Petro y por eso la ignorancia de toda la gente que ha venido hablando de esto, lo primero que hicieron fue alejarse del racismo del nacionalsocialismo alemán, señalando, y con toda justicia, de que se trataba de una desviación de carácter materialista, es decir, de un determinismo materialista que era incompatible con una visión espiritual de la realidad que era la que sostenía el MNS chileno. Por lo cual la primera distinción formal es que estos nazistas chilenos no eran racistas. Entonces sería una de las primeras cosas que habría que hacer el distingo. Y bueno, yo vengo de ancestros de esa línea ideológica, me formaron en esa línea ideológica y yo el año 1998 llamé a un encuentro ideológico justamente para poner en cuestión y debatir esta vieja idea que había quedado en el limbo político mucho tiempo. Se trató de un encuentro menor, asistieron 6 delegados de otros países de Sudamérica, y era de carácter absolutamente intelectual. Nosotros formamos un movimiento posteriormente a ese encuentro ideológico, Patria Nueva Sociedad, que adhería a cierta idea de este nacionalsocialismo chileno histórico, en otras muchas se apartaba en forma radical de lo que se sostuvo en los 30, porque habían pasado ya más de 70 años y era absolutamente insostenible algunas de las cosas que se sostenían en esa época. Y finalmente, el año 2005, algunos parlamentarios y otras organizaciones nos pusieron un recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional. Y bueno, fuimos a ese recurso de inconstitucionalidad, estuvimos 5 años en un litigio penal en nada menos que el Tribunal Constitucional, y finalmente el año 2010 ganamos ese recurso porque el movimiento jamás había planteado nada inconstitucional y todo lo contrario. Y finalmente decidimos, el proyecto original del movimiento era de 10 años, que bastaba con lo que se había hecho y dimos por finalizado el movimiento. Pasaron 10 años, yo no volví a actuar en política pública, me dediqué a hacer otras cosas y particularmente los temas que más me apasionan, que son de carácter científico, histórico, investigativo. Y a propósito de la insurrección de octubre, publiqué y empecé a dar a conocer el trabajo de análisis que ya les conté al principio que había desarrollando. Entonces, 2 consideraciones que son sumamente fundamentales. Primero, que malamente se me puede acusar de neonazi cuando vengo de una línea ideológico-política que es de las líneas originales de los años 30, así que de nuevo, entre comillas, neo, malamente podría tener algo. Segundo, que en Chile los llamados neonazis a nosotros nos atacaron en forma permanente. Nosotros fuimos víctimas de una agresión por parte de grupos de skinhead el año 2002, que terminó llegando a denuncia penal. Así que además hemos sido víctimas de esos grupos. Y en tercer lugar, yo no sé con qué criterio podrían calificar de tal forma a mi persona cuando acabo de señalar que mi señora y mi hijo son mapuche, entonces creo que están un poquito perdidos
en cómo me están calificando. Y solo como consideración adicional, resulta que ustedes van a ver como una constante que la izquierda, y particularmente la izquierda más radical, a toda la gente, sin distinción ideológica, que no es de izquierda, se la trata de fascistas, fachos en Chile, ¿no? Y ustedes mismos, seguramente en Colombia, están calificados dentro de los fachos. Cuando el proceso se radicaliza y avanza, lo que hacen habitualmente es nazificar al enemigo, porque facho es la denominación genérica, pero cuando quieren radicalizar discursos, van a ocupar el apelativo de nazi y lo van a empezar a ver. De hecho, a Uribe, cuando estuve en Bogotá, yo vi rayado en la calle donde a Uribe se lo acusa de nazi, ¿ya? Estaban rayados. Ahí está la evidencia. Y luego en Chile, por hacer el contrapunto, nosotros tenemos un candidato que él sí es de ultraderecha. Yo no soy de derecha, yo soy nacionalista. Es otra línea política, no es derecha. Pues bien, tenemos un candidato, José Antonio Kast, que viene de la derecha tradicional, era militante de la UDI, acaba de formar un partido que se llama Republicano. Y además, con toda injusticia, se lo venía acusando a él de ser nazi. Pero resulta que José Antonio Kast viene de una familia alemana emigrante a Chile, justamente en el periodo de guerra, que era una familia bávara tradicional católica alemana. Es decir, era lo que en Alemania se llamaba la Revolución Conservadora, que no tenía ninguna simpatía, cero simpatía, por el nacionalsocialismo alemán. De hecho, lo consideraba un enemigo político. Y entiendan entonces con este paralelo que quiero hacer, que la izquierda siempre va a tratar de, cuando quiere radicalizar discursos, nazificar al enemigo que ya es fascista por definición. Así que ninguna novedad lo que han hecho en Colombia con mi persona, pero déjenlos y no vale ni siquiera la pena dedicarle tiempo a responder esto que les acabo de responder en profundidad a ustedes para que entiendan el fenómeno, porque ellos lo van a seguir empleando exactamente igual, no conmigo, con cualquier persona que realmente sea alguien al que quieren acallar, demonizar y transformar en una especie de, nosotros le decimos aquí, monstruo de la semana, ¿eh? que hace referencia a los archivos X y los 80 que ustedes no vieron, así que es lo mismo. Gracias por la aclaración, doctor Alexis. Samuel, tienes la palabra. Gracias, Nicolás. Profesor Alexis, retomando un poco las preguntas anteriores, usted mencionaba el tema del adoctrinamiento y antes del estar en vivo, usted nos mencionaba cómo el adoctrinamiento ya no se lleva en las escuelas públicas, que digamos es una percepción que tengo en lo personal en Colombia. Quisiera preguntarle cómo sería esa opción para doblar esa tendencia cultural y el adoctrinamiento educativo pues, que ha implementado la izquierda y pues, que se ha llevado a muchos jóvenes adeptos hacia esta ideología. Y también quisiera preguntarle, profesor Alexis, usted mencionaba antes la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cree usted que en Colombia el propósito de estas marchas podría terminar en una convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente? Gracias, Samuel. Voy a partir por la última pregunta, porque es la más fácil de responder. Ya lo hicieron. Ya están demandando Asamblea Nacional Constituyente. La semana pasada, desde la prisión, uno de los procesados y condenados de estos grupos guerrilleros ya formalmente envió una carta señalando que se tiene que avanzar una nueva constitución, y eso se ha replicado por otros actores, no necesariamente el nivel de Petro todavía no, está esperando, pero en algún minuto va a venir la demanda formal de actores verticales e institucionales por avanzar hacia una nueva constitución y asamblea constituyente. Así que la respuesta la tienen ahí mismo y basta que ustedes hagan el rastreo en internet y pongan la asamblea constituyente Colombia y seguramente les van a aparecer el listado de los que ya se pronunciaron al respecto. Así que van a intentar, y ese es el dato más importante, verticalizar este movimiento horizontal que está en curso. Así que te respondo eso para empezar. Pero como te respondí eso, se me olvidó lo que me preguntaste primero. ¿Cómo podemos, profesor Alexis, combatir el adoctrinamiento? Ok. La izquierda ha hecho un trabajo maravilloso. Si hay algo que reconocerle es su capacidad de adaptación, constancia, capacidad de revisar sus ideas permanentemente, crítica y autocrítica que hacen todo el tiempo, variación de la táctica y la estrategia en función del cambio de escenario, etc. Y dentro de eso, una de las cosas que mejor han hecho es que literalmente, en Chile es absoluto, en Colombia entiendo que van por el mismo camino, pero se han tomado todos los centros de formación universitaria de profesores. Y lo que tienes como resultado de eso
es que sale oleada tras oleada y camada tras camada de profesores que están formados y adoctrinados en estas matrices. Habitualmente, y yo no le doy con esto ninguna, no es una crítica del punto de vista de la persona de los profesores. Yo creo que la mayor parte de los profesores en todo el planeta lo que quieren es enseñar. Pero como ellos han sido adoctrinados y como el adoctrinamiento se da en el contexto académico y por ende se entiende o se subentiende que es una forma de mirar legítima el mundo y es correcto si uno lo quiere solo ver así, no tienen percepción de que desde el punto de vista de proceso, cuando ellos están adoctrinados y siguen adoctrinando, el proceso avanza igual, porque el proceso avanza independientemente del que reproduce modelo o discurso, para ser más estricto, tenga conciencia o inconsciencia de que lo está haciendo. Es decir, los que siempre tienen conciencia de lo que están haciendo son las vanguardias ideológicas que van en justamente la vanguardia del proceso. Ellos saben lo que están haciendo, son generadores, creadores de discurso y por ende de proceso, ¿ya? Y los que vienen atrás, incluidos los profesores, da lo mismo, reitero, que tengan conciencia o inconsciencia a quién sirven, porque están reproduciendo categoría y por ende reproducen discurso y por ende hacen que el proceso avance. Dicho eso, que es el modelo, lo que ocurre entonces es que en alguna medida todo profesor va a ser en alguna parte de su formación adoctrinado. Y basta para esto que simplemente, sin capacidad de crítica o análisis, asuma, adopte o reproduzca categorías propias de deconstrucción dentro de su modo de ver el mundo. Ahí está el problema principal. Por lo cual hay mucha gente que no tiene idea de que cuando, por ejemplo, habla de género, hay una teoría detrás, que es una teoría, no es ninguna realidad efectiva, que tiene cuestionamientos metodológicos, que tiene cuestionamientos científicos, que tiene cuestionamientos filosóficos y así una enorme cantidad de cuestionamientos, y a él jamás le enseñaron esos cuestionamientos, solo le mostraron la teoría como si no fuese teoría, como si fuese un hecho, ¿ya? ¿Y qué ocurre con eso? El profesor podrá estar en desacuerdo con muchas otras cosas, tal vez, de construcción, la que quiera, pero basta que él reproduzca esa categoría dentro de las categorías que le enseña a sus alumnos para que el modelo se reproduzca. Porque ya dije que para efectos de proceso es irrelevante la conciencia o inconsciencia del que reproduce. Si eso lo multiplicas desde los niveles de la escuela básica hasta la universidad y los posgrados correspondientes, vas a tener 1, 2, 3, 4 generaciones de jóvenes que están moldeados, adoctrinados bajo esas tesis. ¿Qué ocurre por este otro lado? Las derechas en América se compraron 2 tesis garrafalmente erróneas. Primero, que con la caída de la Unión Soviética se había acabado el comunismo. Y eso es un problema radical. La caída de la Unión Soviética puso fin a un modelo fracasado de gestión del camino o proceso al comunismo. Recordemos que ellos eran socialistas, entonces estaban antes de llegar al comunismo todavía. Bueno, y ese modelo fracasó. Pero el comunismo no se murió. Ellos hacen una profunda reflexión a partir de la propia caída de la Unión Soviética. Viene la crisis del marxismo clásico y de allí, de esa crisis, de lo que se estaba viviendo, vienen estas reflexiones que van a tomar entonces el corpus teórico de deconstrucción que ya había hecho la crítica a Marx y que ya era crítico respecto a la propia Unión Soviética, extremadamente crítico, para actualizarla y vitalizarla. Hay un profesor en Colombia, la Universidad Javeriana, ¿bien digo? Javierana. Sí. Javeriana, sí, señor. Javierana. El profesor Daniel Yepes Grisales. Se los recomiendo. Él es un deconstruccionista en serio. De todos los que han escrito en Colombia, de la izquierda, respecto a lo que yo he venido sosteniendo de revolución molecular, él es el más serio de los análisis que he leído. Se llama, vayan a buscarlo, De moléculas, piedras y proyectiles. Son 3 artículos, ¿ya? No me voy a hacer cargo de su, porque no lo estudió y no lo investigó y bueno, ya es un error metodológico simplemente que me sigue calificando de neonazi, pero ya le mandé un correo a ver si se pone a investigar de verdad. Pero no importa, en el resto del artículo hay una bastante buena descripción. Pero mucho más interesante es lo que el señor Daniel Yepes Grisales hizo en su tesis de grado, tanto por video, cuando la presenta ante la comisión, como por escrito. Ambas cosas se pueden encontrar, están en YouTube, de su tesis de grado. Si usted pone en YouTube Daniel Yepes Grisales, le aparece el video. Y si después busca el autor en la universidad, le aparece la tesis. Vayan a leerla. ¿Por qué es tan interesante? Porque en su propia tesis de grado, y él está muy bien formado en deconstrucción, plantea que lo que está haciendo en su tesis de grado no es una tesis de grado. De hecho, cuestiona como una forma normativa vertical
lo voy a decir solamente para jugar, heteronormativa, falocéntrica, patriarcal, propia del dominio de las élites, a la comisión revisora. Y se los parte diciendo en la presentación de la tesis. Es divertidísimo, me encantó verlo, ¿ya? Y acto seguido señala que su tesis, en definitiva, es un mecanismo, no lo dice así, pero es lo que... Vayan a verlo para que después me puedan criticar si es que yo interpreté mal lo que quería decir, porque puede que me esté equivocando, pero vayan a ver lo que él dice. Y bueno, con eso les muestro que hay intelectuales colombianos de izquierda que son deconstruccionistas de verdad, que saben y entienden perfectamente bien lo que está pasando en Colombia. De hecho, Yepes, en el artículo que analiza lo que yo he venido diciendo, es el único de todos los que ha hablado en Colombia, el único de todos los que ha hablado en América, literalmente, porque podríamos sumarle a Diosdado Cabello, al propio Petro y a todo el resto, donde él se ríe de ellos, literalmente. No voy a parafrasearlo porque no estoy mirando el artículo, pero básicamente dice que la academia, que los expertos, que los analistas no me han leído, y efectivamente no me han leído. Han hecho una caricatura de lo que yo he venido diciendo, acusando de que yo estoy criminalizando como partí señalando la legítima demanda y protesta social. Pues bien, él leyó bien, ya, en general. Y él sabe exactamente que lo que está en confrontación es la tesis que él mismo ha venido, con la que él mismo ha venido doctrinando en Colombia hace mucho rato, respecto a nosotros que nos dimos cuenta hace rato de lo que están haciendo y que se los mostramos. La reacción que hay en Colombia respecto, no solo en Colombia, porque han hablado desde Argentina, desde Perú, han hablado en México, han hablado en Estados Unidos, han hablado en Francia, ya el nivel es increíble, la cuna de la construcción, de hecho, respecto a esto, es porque se les evidenció. Ahí está la reacción. Les mostramos que sabemos lo que están haciendo. Gústeles o no les guste la interpretación, eso queda como problema de ellos. De hecho, él mismo parte señalando que no puede haber lecturas erróneas de deconstrucción, porque los propios autores se encargaron de decir que no existen lecturas erróneas de deconstrucción. Entonces, ridículo atacar al que vino a contar el mensaje, en este caso esta persona, en función del personaje, sin darse cuenta de lo que está diciendo está en pleno acuerdo con lo que la deconstrucción misma plantea respecto de ella. Primer problema. ¿Qué pasa por el sector de la derecha? Entonces, porque me di esta vuelta enorme para llegar acá. La derecha se compró la tesis de la caída y el fin del comunismo, y de ahí la tesis de Francis Fukuyama, famosísima, del fin de la historia. Bueno, se acabó el comunismo, el capitalismo ganó, no hay que hacer nada más, dediquémonos a hacer negocio. Y claro, se dedicaron a hacer negocio. Voy a hablar de la parte positiva, hacer que los países crecieran, hacer que hubiera mayor desarrollo, más bienes de consumo y toda la receta neoliberal que ustedes conocen. Perfecto, pero abandonaron completamente la principal o el principal campo de lucha, que es la lucha ideológica. La lucha ideológica no se detiene porque tú tienes supermercados llenos de productos. La lucha ideológica no cesa porque las personas tengan acceso a tener un plasma TV. No, no cesa. La lucha ideológica no para porque de la noche a la mañana se pudieron comprar 20 pares de zapatillas. No para. Eso no resuelve el dilema ideológico. No tiene nada que ver, de hecho. Porque eso en términos de lenguaje marxista sigue siendo infraestructura, medios de producción y productos. ¿Y qué hizo la izquierda? A partir de Gramsci, por lo menos, dio vuelta, invirtió el orden de precedente y dijo, no nos tenemos que ocupar de la infraestructura y los bienes de los medios de producción. De lo que tenemos que preocuparnos es de la superestructura, de la creencia, es decir, del pensamiento y la lucha ideológica, que es lo que han venido haciendo. Resultado, los últimos 30 años, en América completa, en Occidente completo, generación tras generación de jóvenes han sido adoctrinados formalmente bajo las tesis de deconstrucción, entre otras muchas, porque todas las anteriores de marxismo clásico siguen presentes, y bueno, el resultado lo tenemos a la vista. Y por el lado de la derecha cobarde de construir, etcétera, terminó comprándose, porque también se deconstruye la derecha, las propias tesis de deconstrucción. Y ustedes ven sectores de derecha, entre comillas, en el caso chileno es absolutamente patente, que terminan, en el caso de nuestro próximo candidato a la presidencia de la República de esa derecha, Joaquín Lavín, declarándose a sí mismo socialdemócrata. Ahí está la evidencia más clara de que deconstrucción opera hacia las izquierdas. Hay izquierdas que no están deconstruidas, que son marxistas clásicas, no son postmarxistas, no son postmodernas, ni siquiera les gusta lo que está planteando la deconstrucción como modelo, siguen existiendo, pero también las va deconstruyendo. Y hacia la
derecha. Y en la derecha quienes mejor y más fácil se deconstruyen son los sectores de derecha liberal. ¿Y cuál sector en particular de la derecha liberal que más fácil se construye? Ese que dice que son liberales en lo económico. Y después te agrega como para no ser tan radical. Pero somos conservadores en lo valórico. Y ese sector típico, que ustedes lo van a escuchar porque es una constante. Somos liberales en lo económico, pero somos conservadores en lo valórico. ¿Quién le deconstruyen? No le toca lo económico. El proceso y el modelo no avanza sobre lo económico. No hay radicalización del punto de vista de infraestructura. Le atacan lo valórico. ¿Y qué hizo esa derecha? Dejó de defender sus valores y asumió los valores del otro. Ejemplo, el concepto de tolerancia. Gran palabra. Tenemos que ser tolerantes. Se presenta como valor. Bueno, tolerancia es un disvalor. ¿Por qué? Porque solo se tolera lo que es negativo, solo se tolera lo que es malo por definición. Tú no toleras lo bueno, lo quieres lo bueno, no tienes por qué tolerarlo. Y lo transforman en valor frente a el respeto, que sí es valor, ¿ya? Y el respeto dice que tenemos que respetar a todos y a todos, ¿ya? En la medida que se respete a nuestra propia persona. Es una equiparación, ¿no? En el otro disvalor, te transforman tolerancia por vía del lenguaje en valor y te imponen entonces que tengas que tolerar para llegar después a soportar y finalmente para que te sea indiferente cualquiera de las cosas a las que ellos catalogan como valores, que son antivalores. Eso. Me dio una vuelta, no sé si muy largo o me explayé mucho, pero traté de explicar. Así está bien, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Muchísimas gracias, doctor Alexis. Juanma, tienes la palabra. Doctor Alexis, el próximo año en Colombia son las elecciones presidenciales. ¿Usted cree que este estallido social y estas protestas vandálicas le dan fuerza al senador Gustavo Petro? Buena pregunta. El problema del señor Petro, gane o pierda la próxima elección, es que él es parte del proceso, pero no controla el proceso. Y eso significa, lo voy a exponer súper simple. Partamos por lo más básico. Las demandas sociales legítimas y reales existen. ¿Van a desaparecer de la noche a la mañana porque llega el señor Petro a la presidencia de la República? No. Las demandas sociales van a permanecer ahí porque no tiene capacidad de poder responderlas correctamente, salvo que en la primera etapa, y así lo van a hacer, se acallen por la vía de aparecer concediendo todo lo que se está pidiendo. Pero eso no tiene sustento en el tiempo. Recordemos que el conflicto en Colombia detona a propósito del intento idiota, a mi juicio, disculpen, del presidente de pasar una ley de modificación de los impuestos. ¿Para qué? Para tener recursos para responder a las legítimas demandas. Entonces, si el Estado en Colombia está desfinanciado, ¿de dónde va a sacar el dinero el señor Petro? Entonces te responden inmediatamente, en Chile el modelo es igual, le vamos a poner impuestos a los súper ricos. Y lo que ocurre con eso, en Chile y en todo el mundo, es que cuando se le pone impuesto a los súper ricos se van, y los capitales se van. Eso dura 5 minutos y los capitales no tienen patria, ¿ya? Así que da lo mismo desde el punto de vista de los súper ricos. Es como decir acá, y lo acaban de decir porque en Chile se acaba de rechazar hoy día el impuesto a los súper ricos en la Cámara, que alguien le va a poder cobrar impuestos a Piñera, ¿ya? Cuando Piñera tiene plata en paraísos fiscales en el extranjero, le da exactamente lo mismo lo que pasa en Chile. Se puede ir mañana y vivir el resto de su vida, que lo va a hacer seguramente, porque en Chile no lo soporta nadie. Nadie de izquierda y nadie de derecha, debo decir de paso. Bueno, se va a terminar yendo a la Seychelles o alguna isla ahí en el sudeste asiático a pasar sus años de vejez y mandará y escribirá un libro de la contribución que hizo al desarrollo de Chile, seguramente. Para el capital transnacional no hay problema de fronteras. Es por definición internacional. Entonces, primer problema, póngale impuesto a los súper ricos de Colombia. Bueno, y no va a haber más súper ricos en Colombia, se van a ir. Y se van a llevar todo el capital que puedan lo más rápido posible. Primer problema. Segundo problema, traten de ponerle impuesto a la clase media ya golpeada por un año y tanto de pandemia, más todos los problemas estructurales, y tampoco van a tener recursos. Y finalmente, ¿de dónde sacan el dinero? Lo van a sacar por la vía que siempre lo hacen, que es emitir y generar inflación descabellada a corto plazo, que es receta básica, y después tratar de cubrir aquello con que tienen bloqueo internacional y no sé cuántas cosas del modelo de Venezuela.
Resumen, receta para el desastre. Petro llega al poder, y por eso lo dije, no sé si acá, en algún otro programa, ojalá llegara Petro al poder, porque se va a encontrar con el mismo problema agudizado, porque él además es el que está atizando la movilización, comillas, no violenta, pidió que salieran, si no me equivoco, 1 millón de personas a la calle. Y bueno, y cuando le pase a él, ¿con qué argumento, bajo qué raciocinio va a poder entonces contrarrestar aquello? Porque él, reitero, es parte del proceso, pero no maneja ni conduce el proceso está detonado por una estrategia continental desde el exterior, no desde el interior de Colombia. Y al final va a pasar lo que va a terminar pasando. Bueno, que fuerzas y estructuras extranjeras van a terminar apropiándose de recursos colombianos, particularmente el financista, o uno de los financistas de Petro, el señor Soros, y con él China, que ya se ganó la licitación del metro de Bogotá, entonces que ya está puesta ahí, por definición. Así que los chicos que están en la calle, radicalizados, enojados, violentos, absolutamente hastiados, así lo voy a decir, absolutamente hastiados de lo que han tenido que vivir, bueno, le están sirviendo a intereses que no son de Colombia y que no les van a resolver ni a ellos, ni a sus familias, ni a sus hijos, ni a nadie el problema en que van a terminar cayendo. Así que, en resumidas cuentas, si Petros, que lo está haciendo, se aprovecha de la movilización, la legítima demanda social, que lo está haciendo, condena, porque lo ha hecho más o menos, la violencia radical, etcétera, y logra aunar ese descontento para transformarlo en una demanda desde el punto de vista electoral y ganar con votos, puede ganar. Pero yo creo que la gente en Colombia no es tan idiota como no darse cuenta que se está aprovechando y que se va a armar entonces un enorme frente de gente sensata que lo único que quiere el país progrese, se desarrolle y que realmente haya justicia social en serio y que va a votar en contra de él. La pregunta, y no la tengo la respuesta, es quién tiene al frente contendor, porque si le ponen de contendor a las mismas figuritas de la derecha construida de Chile, el caso de Lavín, da lo mismo, ustedes saltan de la sartén al fuego nomás o se quedan en la sartén ardiendo, es irrelevante, ¿se fijan? Para efectos prácticos. Entonces, que Petros gane o que gane derecha deconstruida para efectos de proceso les sirve exactamente igual. Ahí está el problema. Gracias, doctor Alexis. Totalmente de acuerdo, doctor Alexis. Lucas, tienes la palabra. Muchas gracias, Nico. Doctor Alexis, yo le quiero hacer una pregunta, digamos, de especulación, ya mirando hacia el futuro. Nosotros vimos cómo el fin de semana que se llevaron a cabo las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, o como dice usted, instituyente. Sí. En Chile vimos cómo la bolsa de Santiago se desplomó en un 10% y el peso chileno se devaluó en un 3.3% en un solo día. Yo sí le quiero preguntar, ¿usted qué piensa que va a pasar en el futuro para Chile? ¿Quiere una respuesta o quiere la verdad? La verdad, la verdad. Según los sectores moderados, políticamente hablando, hay una salida que sería que la constituyente llegara a algún grado de acuerdo, se hiciera un nuevo pacto de centro izquierda, centro derecha, reflejado en la Constitución, y por ende una vía y salida institucional medianamente moderada. Como ya le expliqué, que la derecha en general que resultó electa en la constituyente, instituyente, ya está deconstruida. Da lo mismo para efectos de proceso porque el modelo resultante va a ser radical de todos modos. Así que, en términos estrictos, lo que vamos a ver en Chile es la fase final de institucionalización del proceso insurreccional revolucionario con toma del poder y control del Estado. ¿Ya? Eso ya lo vivimos en Chile. Durante 3 años, del 70 al 63, gobernó Salvador Allende en el país y ya vimos y conocemos lo que pasa cuando ese sector llega a hacerse del poder en el Estado. Y lo que va a ocurrir necesaria y naturalmente es que la izquierda democrática que existe, que cada día está más presionada para radicalizarse, tiene que tomar una decisión. Deja que la radicalice el proceso y se suma,
puede hacerlo. Habitualmente en las revoluciones del siglo XX lo hacía. O, que vamos a ver, empieza a generar resistencia al proceso. Quienes fueron responsables en Chile del derrocamiento de Salvador Allende, el año 1973, no fueron los sectores de derecha chilenos. Los sectores de derecha chilenos en esa época eran, del punto de vista número y del punto de vista de capacidad, absolutamente irrelevante. El partido mayoritario nacional en esa época era la Democracia Cristiana. Bueno, fue la Democracia Cristiana la que propició, fomentó, articuló y conspiró para que se diera el golpe de Estado o pronunciamiento militar contra Salvador Allende. Hoy día, la Democracia Cristiana es parte de la izquierda, dándose una vuelta de carnero histórica, y bueno, lo hemos visto muchas veces. Y está presentando su propia candidata a presidente hoy día, una señora que no va a tener ninguna posibilidad ni chance de ganar nada, solamente una especie de saludo a la bandera. Esa democracia cristiana que ha ido achicándose a un nivel histórico está peor que el peor partido de derecha hoy día. O sea, no pesa nada en el espectro político. Pues bien, va a intentar en algún instante salvar lo que se pueda salvar. Y vamos a ver cómo opera. Porque efectivamente ellos funcionan de alguna forma como el puente de conexión entre la izquierda democrática y la centro derecha, que desapareció. Entonces, no veo mucha salida por ese lado. Así que, diciéndote la verdad, el proceso en Chile va a terminar radicalizándose a niveles críticos, y del sector patriota lo que nosotros tenemos que hacer es prepararnos para ese escenario, porque es el escenario más plausible dentro de todos los escenarios potenciales. La única vía para que el proceso en Chile sea absolutamente institucional es que la izquierda, como lo ha venido haciendo, gana en absolutamente todo, incluido la próxima presidencial, va a tener el Parlamento completo a su favor, la Constitución hecha a su medida, etc. Esa es la única salida institucional. Con eso solo quiero decir que violencia va a haber igual, pero está canalizada por vía institucional. Todos los demás escenarios donde la izquierda pierde en algo implican ruptura de una salida institucional. Esa es la verdad. Gracias, Alexis. Samuel, tienes la palabra. Gracias, Nicolás. Quería preguntarle al doctor Alexis un poco, siguiendo el hilo de este tema. ¿Crees que la derecha hoy está representada en los partidos políticos que actualmente existen en Colombia? Y segundo, ¿crees que el presidente actual, Iván Duque, que pues, se declaró de extremo centro, que se supone es de centro derecha, crees que en Colombia hay un candidato de los que se han anunciado hasta el momento que sea de verdadera derecha y que pueda aglutinar a todas las fuerzas de centro derecha y derecha para derrotar a Petro o al candidato de la izquierda radical? Gracias, Samuel. No he estudiado al presidente en términos ideológicos y me parece sería imprudente poder definirlo yo. Si tú me señalas que él se definió como de extremo centro, bueno, será eso. No puedo argumentar al contrario porque no tengo los elementos de análisis, pero uno puede verificar qué ha hecho. Y lo que puede verificar que ha hecho es exactamente lo mismo que ha venido haciendo Piñera en Chile. Es decir, ceder, conceder y llamar a negociar cuando no tiene ni capacidad de negociación, ni tiene argumentos de negociación, y da lo mismo que negocia porque el proceso avanza igual. Esos son datos duros de la causa. Entonces el paro sigue. No sé cuántos días llevan ya, pero creo que van 15 días, por lo bajo, creo. Y va a continuar. Entonces, cuando uno ve eso, y yo le había señalado que el modelo es súper fácil de entender porque es un modelo de palo y zanahoria, consenso, coerción. El paro se radicaliza, palo, llaman a acuerdo, consenso, van al acuerdo, ganan, avanzan, y luego nuevo palo para ir al nuevo consenso. Es de manual, de cabro chico, ¿ya? Y si no lo entiende, hay un problema grave, porque lo único que va a lograr es que el proceso continúe, que el proceso avance. Entonces, la segunda pregunta es respecto a los candidatos. Desconozco, discúlpenme, porque no he tenido tiempo, me estoy dando cargo como 6 frentes a la vez y países, para decirlo fácil, de mirar quiénes son los candidatos. Pero tendrían que buscar entonces entre esos candidatos que se están presentando como alternativa a Petro, ¿cuál es el que tiene claro el problema?
Porque si van a salir los mismos candidatos de siempre, que van a aplicar las mismas recetas de siempre y la misma respuesta, vamos a hacer más empleo, más crecimiento, más seguridad y la cacha de paz, que no hacen, ¿ya? Y se desconectan del problema radical, que es el problema de conquista y lucha ideológica. Ese tipo, el que salga, les va a agudizar el problema, no les va a solucionar el problema, ¿ya? Entonces, hay que prestarle mucha atención al candidato que tenga claridad de que lo primero que tiene que plantear es que se va a hacer una defensa de los valores, principios de la nación colombiana, de la patria colombiana, de la familia colombiana, que son elementos absolutamente indisolubles, ¿ya? Y que en función de eso, toda demanda social real y legítima va a ser respondida correctamente por el Estado en términos de hacerse cargo, ¿ya? Con todo lo que eso tenga de costo para el sector que tenga, ¿ya? Y luego, que además va a tratar, porque no va a ser fácil de todos modos, y no es fácil, de hacerse cargo del problema principal, que es el problema de carácter ideológico. Cuando tienes chicos en la calle que han llegado a radicalizarse, recuerden que nadie se radicaliza porque cree que hace el mal. La gente que está en la calle no está pensando en, incluso el que está lanzando las molotov, que está haciendo el mal. Ellos creen que están haciendo el bien. Eso no se lo olvide nunca, ¿ya? O sea, solo te radicalizas cuando crees que haces un bien. Y en el caso de ellos, bueno, lograron radicalizar a sectores de la población juvenil diciéndoles que la única forma de que las cosas cambien es de esa forma. ¿Cómo los vas a hacer cambiar de la noche a la mañana de actitud si lo que vas a dar como respuesta son lo mismo que ya vivieron como respuesta anteriormente y que no respondió nada? Esa es una pregunta radical. Entonces, ¿a qué candidato yo le apostaría? Al candidato que tenga capacidad de transmitir valores, principios y que además tenga claridad sobre aquellas cosas que sí tienen que ser respondidas correctamente porque no lo han sido, y que se comprometa entonces a cumplirlo desde el punto de vista de su proyecto y programa, independientemente de sectores, grupos o poderes económicos particularmente que se puedan eventualmente ver afectados. Yo creo que ahí hay un criterio súper importante. Eso. Gracias, Alexis. Lucas, adelante. Gracias, Nicolás. Bueno, doctor Alexis, para mi última pregunta, yo sí le quisiera preguntar qué opinión respecto a la presidencia de Jair Bolsonaro, que ya pues está en su segundo año y creo que vale la pena estudiarla. Gracias. Me toca justamente, termino este programa y me voy a conversar al programa Patriotas de Brasil que estaba agendado. Mira, Bolsonaro lo voy a hacer con la lectura que hace la izquierda, primero, que es súper interesante. Yo les sugiero buscar en Google postfascismo y se van a encontrar un artículo o varios respecto a postfascismo, que es como ellos denominan a Bolsonaro, a Trump, a Marine Le Pen. Estoy poniéndole algunos de los nombres que son icónicos, ¿no? Ya. Bolsonaro está calificado dentro de ese sector que es de vanguardia ideológica como postfascismo. Y recordemos, solo para que se haga la referencia y quede claro, que ellos le llaman fascista a todos, incluido ustedes mismos, y da lo mismo, porque todos los que estén al frente son todos fascistas, así que no es ninguna novedad. Pero en postfascismo ellos hacen una distinción súper interesante que vale la pena revisar. Y Bolsonaro está calificado allí, como Trump lo estuvo. Hay un tema interesante. ¿Qué es lo que acaba de hacer Bolsonaro? Creo que esta semana o ayer, ya no me acuerdo, hizo una manifestación pública en Brasilia, creo, con literalmente millones de personas. Que en Brasil no es raro porque son muchos, así que da lo mismo que sean millones. Es como hacer manifestaciones en China. Si no tiene 1 millón de personas en China, es una reunión de familia, ¿no? Bueno, y logra, que es crítico, movilizar masa social con capacidad de ir a la calle. ¿Por qué ahí en ese contexto es crítico? Porque recuerden que dentro del concepto de desideologización de las derechas, post caída del muro de Berlín, venía la desmovilización de las derechas. Entonces la gente de derecha, comilla, y en Chile me da risa porque todos lo dicen, si la gente de derecha no hace marcha, claro que no hace marcha, no hace concentraciones, claro que no hace concentraciones, pero eso es fruto de una determinada directriz ideológica, porque dejaron de hacerlo, pues, ¿ya? Bolsonaro tiene todavía esa capacidad movilizadora a nivel de base social que es fuertísima. Pero la gran cuestión
es qué va a pasar como legado de Bolsonaro. Yo creo que ahí está la clave del asunto. Porque si estos gobiernos posfascistas, sigo usando el término que le está dando a la izquierda hoy día, no son capaces de proyectar esta base social en el contexto de partidos orgánicos, de cuadros, de militancia, bueno, no se prolongan en el tiempo y quedan agotados en términos de figura emblemática sin traspaso y transferencia de poder a la base social. Yo creo que ahí está el problema real de Brasil. Mi gran cuestión entonces es quién sucede a Bolsonaro, cuál es el heredero, y si ese heredero tiene claro que lo que tiene que hacer, en este caso es al revés, de la verticalización que tienen del Estado, horizontalizar el movimiento para que se vuelva hegemónico a nivel de base social. ¿Me siguen con la idea, creo? ¿Ya? Eso es súper importante. Entonces, Bolsonaro ha tenido esa capacidad de movilización. Yo no sé exactamente si eso es traspaso de fuerza hacia la base social, que es en definitiva el campo de lucha ideológico que hay que conquistar. Eso. Adelante, Juan. Doctor Alexis, sabemos que la revolución molecular disipada no tiene líderes claros, pero sabemos que hay personas que pueden sacar intereses sobre este tema. Te quería preguntar, ¿cómo hacemos nosotros los colombianos para calmar los ánimos en las protestas y cómo recuperar el respeto hacia nuestras Fuerzas Armadas y nuestras instituciones? Súper complejo, porque ellos vienen trabajando décadas y están en fase de ofensiva. Entonces, en fase de ofensiva, usted entenderá que cuando están a punto de ganar el poder, no hay forma de calmarlo, como está señalando. ¿Ya? Porque están en fase ofensiva, entonces tú no sueltas la presa hasta que la presa está literalmente en los espasmos de muerte. Lo estoy haciendo con una analogía, ¿no? Así que no es tan fácil. Los muchachos que están en las acciones de mayor violencia no deponen de la noche a la mañana su accionar simple o por el mero hecho de que alguien le haga notar que al final del día contribuyen a intereses que no son ni siquiera lo que ellos creen, da lo mismo. Yo le diría que básicamente tienen que ser capaces de articular a todas las fuerzas que ni siquiera se han manifestado. Hay una enorme cantidad de población, la mayor parte de la población en Colombia que no se ha manifestado, que está en la casa, que mira esto por televisión, que por supuesto condena, a mi juicio, absolutamente los actos de violencia, y la condena es transversal, condenan los actos de violencia cuando la policía ejecuta mal los procedimientos, como condena, por supuesto, la violencia de los actores subversivos. Y esa gente está expectante de ver alguna salida, alguna solución. Si esa gente en algún minuto es capaz de ser movilizada, usted tiene la fuerza más importante para contrarrestar la acción de los otros grupos, porque son pocos. Eso no hay que nunca olvidarse. O sea, cuando vi las caravanas de la Minga, bueno, iba una micro llena, así colapsada, que era muy divertido verla, porque se parecía un poco a las micros de la India, o a los trenes de la India, así con manifestantes por todas partes, pero eran pocos. No era una cosa así salvaje de cantidad de movilización de personas. Y si usted cuenta la cantidad de gente en las movilizaciones en el propio Bogotá, siguen siendo una minoría. Y en Chile incluso, cuando dijeron que habían hecho la marcha más grande de la historia en Chile, le pusieron 1.200.000 personas, y con suerte fueron 800.000. Era enorme, muy grande. Pero hay 19 millones de chilenos, 18 millones de chilenos, entonces respecto a la población total era nada. Y lo que les muestra además la votación, votó menos del 50% del padrón el fin de semana. Es que la mayor parte de la gente no está ni siquiera involucrada directamente ni con el proceso insurreccional y tampoco con el proceso vertical institucional. Están mirando. ¿Cómo se toma esa gente para que tome posición? Mostrándole el problema. Yo creo que eso es lo fundamental. ¿Qué se están jugando? ¿Qué se están jugando en Chile? El futuro de sus hijos, de sus nietos y los próximos 40 años. ¿Ya? Y en Colombia, lo mismo. Y esa es la gente que tiene en algún minuto que tomar posición y salir a manifestarse,
porque la única forma de coaccionar realmente esta cosa horizontal no es vía las Fuerzas Armadas o la policía. Están para contener, pero son sobrepasadas y el modelo está hecho para que no puedan hacer nada. En definitiva, terminan ellos siendo culpables, ¿ya? Porque así los acusan y así ha sido en Chile constantemente y en Colombia también. ¿Quiénes pueden detenerlo en realidad? Bueno, la nación colombiana. Ahí está la gran fuerza y la reserva moral de Colombia. La gente que no está ni en la protesta, que está en su casa y que lo único que quiere es que el país se desarrolle, progrese y avance y que esta sonada insurreccional se detenga, porque su vida es la que está en problema hoy día, porque no puede trabajar, porque no puede salir a la calle, porque los niños no van al colegio, porque hay desabastecimiento y suma y sigue. Yo creo que ahí está. Pero ¿quién hace y quién tiene la capacidad de movilizarlo? Bueno, esa es la gran cuestión que tienen que resolver. Muchas gracias, doctor Alexis. Ya para ir cerrando, le voy a mencionar el nombre de ciertos personajes y usted me da una opinión bastante concisa acerca de ellos, empezando por José Antonio Cast. Un buen candidato y que puede significar un cambio si tuviera la formación que se requiere para hacerlo. Sebastián Piñera. Un traidor. Michelle Bachelet. Una globalista. Juan Manuel Santos. Todavía no sé, pero se parece mucho a Piñera. Muchísimas gracias, doctor Alexis. Muy grato haber Muchísimas compartido gracias a con nosotros. ustedes, a Nicolás, Lucas, Samuel, Juan Manuel. Muy agradecido la invitación y espero que haya servido en algo la reflexión y los comentarios para que vean un poco lo que ha pasado en Chile, también lo que está pasando en Colombia, para desmitificar además el ataque de la izquierda, no solo de mi persona, de cualquiera que se oponga a lo que están haciendo. Da lo mismo el mensajero y da lo mismo que maten al mensajero, así que tírenme todas las piedras que quieran, que la izquierda siga en eso, que se entretenga en eso, cero daño. Lo único que hacen es masificar más el mensaje, así que están haciendo un gran favor. Le pido a Petro, por favor, Gustavo, sígueme atacando todos los días, y a Uribe y a toda la gente que está ahí atacando, nos hace un enorme favor porque la gente entiende al final del día qué están haciendo ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor Alexis. Una feliz noche. Muchas gracias. Igualmente. Gracias. Patria o caos. No hay más bandos. Que estén bien. Chao.